su Biblia en Hebreos capítulo 3 y verso 13. ¿Cómo dice este pasaje? Si lo pueden ubicar conmigo. Hebreos capítulo 3, verso 13, quizás lo tengan en pantalla, ¿sí? Hebreos capítulo 3, verso 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo volvemos a leer otra vez. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Pueden sentarse. Al detenernos en el libro de Hebreos, el capítulo 3, verso 13, lo acabamos de leer y pudiéramos preguntarnos, ¿qué nos muestra este solo versículo? De entrada pudiéramos decir fácilmente, bueno, que debemos exhortarnos los unos a los otros. Pero hay mucho más en este versículo y quiero mostrarle dos realidades, para empezar, dos realidades en este texto. Nótenlo, si quieren lo leemos otra vez. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando habla de exhortación, está infiriendo acá de que la exhortación es necesaria porque alguien se ha equivocado, alguien ha cometido una falta. Eso aplica en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. Pero las dos realidades que se muestran acá que quiero que consideremos es que este pasaje nos dice que todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Alguien puede decir, sí, es verdad, pastor, todos nos equivocamos, pero a veces parece que perdemos de vista esta conciencia o perdemos de vista esta realidad. Lo digo porque cuando las personas se equivocan, los que les rodean suelen escandalizarse, suelen incomodarse, de pronto algunos se indignan, dependiendo de la naturaleza de la falta o del error. La mayoría de las personas reaccionan de manera equivocada ante el error de otros. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje aquel de la mujer que cometió un terrible pecado? Según leemos en los evangelios, dicen que le llevaron a Jesús una mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio y era terrible, y lo trajeron al Señor y le dijeron al Señor, bueno, la ley dice que hay que matarla, que hay que apedrearla, y Jesús no prestó atención, pero ellos insistieron y llega un momento en que Jesús les dice a ellos, ok, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Ese día todo el mundo soltó las piedras y se fueron cabizbajos. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos en esta vida. Amén. Y muchas veces nos equivocamos peor que las personas que nosotros estamos señalando. Hay otro pasaje bíblico que dice que cuando tú pretendas sacar la paja de la viga de tu hermano, considera la paja del ojo de tu hermano, considera la viga que está en tu ojo. ¿Saben un asunto? Cuando dice la Biblia, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, lo estamos leyendo, ¿verdad? La Biblia está diciendo, exhórtense cada uno entre ustedes
porque todos nos equivocamos. De una u otra manera, todos nos equivocamos. Es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se equivoque en tu entorno, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad, nunca pierdas de vista que tú te has equivocado también. Y mire que a veces Dios permite que nosotros nos equivoquemos peor para que tengamos una mejor actitud hacia los que se equivocan. ¿Saben un asunto? La Biblia dice nos muestra estas dos realidades. Todos nos equivocamos, todos nos equivocaremos siempre. ¿Estamos de acuerdo? La otra realidad es que algunos pueden endurecerse a causa de su pecado, a causa del error. Todos se equivocan, pero algunos pueden ser atrapados por su pecado. Noten cómo dice en la parte final de este versículo: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La razón quizás por la cual el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu, propone que haya exhortación entre nosotros es porque él quiere evitar que el que se equivocó se aparte, se condene, se vaya al infierno. Hay un detalle acá. Cuando dice se endurezca por el engaño del pecado, es que cuando una persona se equivoca, peca, así sea en algo que considere pequeño, en algo que no es tan grave. El pecado es pecado, tenga el tamaño que tenga. Amén. Delante de Dios es pecado. Pero cuando una persona peca, debe saber que el pecado no se va a quedar con eso. Satanás, los demonios que están detrás de esto, de hacer que los hombres pequen y tropiecen en esta vida, no se van a quedar tranquilos con eso. El pecado siempre lleva a más. ¿Me escuchó? El pecado no se queda tranquilo, eso lleva a más. Y aquí dice que puede llevar a la persona a endurecerlo. El pecado puede, con sus consecuencias, dañar la vida espiritual de cualquier persona. El pecado puede atrapar a la persona. El pecado puede llevar a la persona a otra condición más seria, más grave. Aquí el pasaje está diciendo o nos quiere mostrar que una persona que peca, si no se le acerca a alguien de una vez, temprano, pronto. Noten que el versículo dice: exhortaos los unos a los otros cada día, porque debe ser una práctica continua en la iglesia y en la casa, ¿sí? Dice cada día, entre tanto que se dice hoy, quiere decir, háganlo rápido, conversen rápido con la persona que se equivoca, conversen con esa persona pronto, no lo dejen para más tarde, háganlo pronto, porque en la tardanza el pecado puede trabajar en la conciencia, en la mente, en el alma, en el corazón de una persona. El pecado es como una infección que si no es atendida a tiempo puede empeorar. ¿Sí? Es como una llaga que si no es curada temprano puede empeorar y puede llevar a la muerte. Acuérdense que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Entonces lo que la Biblia está diciendo es esto: todos nos equivocamos, es una gran realidad. Y la otra es, y el error de la persona puede dañar su vida, puede llevar su vida al fracaso.
puede llevar su vida a cosas peores. Una persona cuando peca, ¿sabe? Puede perder sensibilidad espiritual. Ya no va a responder a lo espiritual igual que antes porque el pecado está allí trabajando. Una persona cuando peca puede convertirse en una persona terca, que después del error se le dice y vuelve otra vez a repetirlo y vuelve y se vuelve terco en su actitud. Puede volverse rebelde, puede incluso asumir actitud defensiva. ¿Saben? Hay personas que se equivocan en la casa, en el trabajo, en la iglesia, y en lugar de admitir me equivoqué, se vuelven defensivos. Es como que no me digan nada, o si alguien dice algo, entonces reaccionan con violencia, asumen una mala actitud porque están hablando de mí, porque se están metiendo conmigo, porque comentaron lo que yo hice. Y a veces esas actitudes son producto del pecado. Actitudes defensivas por errores que cometemos no convienen al corazón. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando nos equivocamos? Reconocerlo, admitir el error. El principio para la sanidad y para la cura del corazón es admitir el pecado. Me equivoqué. Seamos como el hijo pródigo. Le quitó al papá y le reclamó la herencia. El papá se la entregó y luego él se fue y vivió perdidamente. Su hermano mayor dijo, desperdició sus bienes andando con rameras. Y cuando él estaba postrado en una cría de cerdos, pasando hambre, dice la Biblia, volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Dijo, voy a hablar con mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué salvó al hijo pródigo? Él no se volvió defensivo. Él no atacó. Él volvió en sí y reconoció el error. Lo mejor que podemos hacer nosotros cuando nos equivoquemos es reconocer que nos hemos equivocado, admitirlo con humildad y buscar la restauración de nuestras vidas. Amén. Pero la Biblia dice, pero hay personas que se endurecen. Hay personas que pierden sensibilidad. Hay personas que se vuelven defensivas. Hay personas que se vuelven tercas y rebeldes. Y esas personas terminan fracasando. Según la palabra, ¿cómo podemos evitar que uno de los nuestros se pierda? ¿Cómo podemos evitar que uno de los nuestros se vaya al mundo, se condene, se vaya al infierno? ¿Cómo podemos evitar que alguien de nuestra casa empeore? La Biblia dice, exhortándonos los unos a los otros. En otras palabras, hablando temprano con la persona. ¿Me escucharon bien? Hablando temprano con papá, con mamá, con el hijo, con el esposo, con la esposa. Hablando temprano con el hermano en Cristo, con el compañero de trabajo. Hablando temprano. Pero resulta, hermanos, que cuando las personas se equivocan, muchas veces se cometen 4 grandes males que debemos evitar. Y el primer mal es el silencio. Alguien se equivocó y esa persona es su familiar, es su amigo, es su hermano en Cristo. Usted sabe que se está equivocando. Usted sabe que acaba de dar un paso que no debe. Usted lo vio en un lugar donde no debe estar. O lo vio con personas que no convienen para esa persona. O usted escuchó que dijo algo que no debió decir.
usted ve que alguien dice algo o actúa de una manera equivocada, ¿y qué hace usted? Guarda silencio. Sabe que no está bien, pero se queda callado. Usted no habla con la persona. Usted no habla con su pareja. Usted no habla con su hijo, con su padre. Usted no habla con su hermano en Cristo o con su compañero de trabajo. Usted no le dice nada. Y ese silencio es un pecado más. Porque ahora no se trata del pecado de él, sino el pecado tuyo, que viéndolo no actuaste de la manera correcta. El silencio no ayuda. El silencio, tu silencio no va a salvar a la otra persona. La Biblia dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. La Biblia dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Si alguien se equivoca y tú lo ves, y es tu amigo, y es tu hermano en Cristo, es tu familiar, es el compañero de trabajo, y tú viste que está cometiendo una falta, el silencio tuyo no le favorece a él. No conviene ese silencio. Según la Biblia, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, significa habla hoy mismo con esa persona. Habla ahora mientras hay tiempo. Ahora, si tú quieres, dice, bueno, no lo puedo hacer hoy mismo porque me da cosa, ora a Dios. Señor, mi amigo, mi papá, mi familiar, mi hermano en Cristo, en la iglesia, mi compañero de trabajo, mi vecino, hizo algo que no debe, que no le conviene. Ayúdame, Señor. Oro por él, guárdale, líbrale, Señor, pero ayúdame para yo poderlo ayudar. Señor, dame las palabras adecuadas. Le estimo, le respeto, le amo, y mi silencio no le va a favorecer. Escuchen algo. Me pidieron un día que visitara un hogar. Me llamaron a ese hogar. Y fui a hablar con la señora de la casa, una mujer joven. Y le había pasado algo reciente con su hija. Y fue muy delicado. Y la hija menor estuvo en peligro. Y me mandó a llamar. Y yo pienso que me va a hablar es de la hija y del peligro de la hija. No, me iba a hablar de sí mismo. Y esta mujer joven estaba llorando y no dejaba de llorar. Y me dijo, yo tuve una vida así, 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 así. Me pasó esto y esto y esto. Tuve una vida muy desordenada. Y me dijo, y a mi hija casi que le pasa lo que me pasó a mí un día. Y ella estaba muy preocupada y atormentada. Y llorando me dijo estas palabras. Me dijo, si mi papá me hubiese dicho algún día que no. Porque tuvo un padre complaciente. Porque tuvo un padre que nunca la corrigió. Tuvo un padre que nunca practicó la exhortación. Que nunca le llamó mientras tuvo oportunidad. Y ella me estaba diciendo allí en ese momento que todo su desorden y que todo su fracaso personal se debió al hecho de que nunca le dijeron que no, nunca le advirtieron, nunca hablaron con ella. Escuchen, el silencio suyo puede destruir una vida, puede marcar una vida. Sé que no es fácil acercársele a alguien para decirle, hablemos de esto. No es fácil, pero la Biblia dice, escúcheme bien, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo temprano, hay que hacerlo cuando hay
tiempo. Amén. Imagínense algo para ilustrarles. Usted ve a una persona que está nadando o se metió en una playa, en una laguna, y allí sabemos que las aguas son peligrosas, que ese lugar es peligroso, que allí no se debe andar o no se debe nadar. Y usted ve una persona que usted estima metiéndose en esa agua y usted sabe que es peligroso, pero no le dice nada. Y usted sabe que está corriendo un terrible riesgo, pero usted no le dice nada. Y la persona está siendo imprudente porque está nadando hacia más adentro y usted no le dice nada. Esa persona puede ahogarse. Y se va a ahogar porque tú no le dijiste nada. Y tú no perdías, ven acá, por favor, sal de ahí, ven acá. Sé que te quieres divertir, que se ve bonito y tal, pero no te conviene. No lo hagas. Escuchen, la Biblia dice que a nosotros se nos ha dado el poder, se nos ha dado la habilidad de poder hablar con las personas y ayudarles para que el pecado no los destruya. ¿Me escuchó bien? Así dice el pasaje. Ahora, ¿cómo respondemos a eso? Con silencio. Es uno de los grandes males que una persona se esté equivocando y nadie dice nada. Y nadie habla con la persona. Cuando la persona fracasa, entonces todo el mundo, sí, yo lo vi y a mí no me pareció y yo sé y tal y qué sé yo y la otra vez hizo, y tienen hasta un historial de errores de la persona. Sale a la luz todo lo que el mundo sabía y los familiares sabían, los amigos sabían y los hermanos en Cristo. Todo el mundo sabía, pero nunca nadie dijo nada. Y a veces las personas fracasan no tanto porque ellos tomaron la decisión de fracasar, sino porque ninguno de nosotros supo hablar a tiempo. Amén. Y eso tiene que ver con tu hermano en Cristo en la iglesia, y eso tiene que ver con tu gente en tu casa, y esto también tiene que ver con tus compañeros de trabajo en el trabajo, tus compañeros de estudio en la universidad y en el liceo o en tu comunidad. El segundo grave error o maldad, como lo llamo, que se comete es el juzgar. Porque a veces guardamos silencio, pero a veces cuando rompemos el silencio es para señalar, es para criticar al que se equivocó, es para murmurar sobre el que se equivocó, es para señalar de manera equivocada al que se equivocó. Y vamos a estar claros en esto. La Biblia dice que no somos juez de nadie en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Usted no debe juzgar a nadie. Porque a veces en el juzgar, en el creer que tengo el derecho para decir y comentar y señalar, normalmente nos equivocamos. Porque no estamos en el corazón de esa persona. Porque no conocemos la historia de esa persona. Porque no estamos en contexto. No sabemos realmente por qué la persona hizo lo que hizo. ¿Por qué la persona actuó como actuó? No sabemos. ¿Alguna vez una persona ha venido a la consulta pastoral a hablar conmigo para plantearme y hablarme del error de otra persona? Y yo le escucho y cuéntame qué pasó. Sí, porque hizo esto y tal, y estamos hablando y estamos hablando. Y ha sucedido alguna vez en que la otra persona, sobre todo cuando estamos hablando de familia y de errores cometidos en casa, en que la otra persona dice, ah, pastor, o sea que yo también soy responsable del error de miembros de mi familia. Claro, porque hace tiempo debiste manejarlo de otra manera y no lo hiciste. A veces las personas se equivocan y nosotros desconocemos o ignoramos nuestra propia responsabilidad en el error del otro, sobre todo cuando estamos hablando de familia, cuando estamos hablando incluso
de matrimonios. ¿Saben? No somos jueces. La Biblia dice que los murmuradores se irán al infierno. Ese hablar entre dientes o hablar a espalda de otro del error que cometió es algo que ningún cristiano debe hacer. Cuando una persona se equivoca y peca en tu casa, en la calle, en la iglesia, donde sea, tu responsabilidad es no comentar, no señalar, no juzgar. ¿Estamos claros? Ahora, ¿la persona cometió un error? Sí. ¿Es grave? Sí. ¿No debió hacerlo? Sí. Pero tú no eres juez. A ti no te gustaría nunca que el día que te equivoques todo el mundo comience a señalarte. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Amén. Y mira que la vida se encarga de que todos tengamos nuestro turno. Mi Santa Madre decía, hoy por mí, mañana por ti. Así que hoy tú señalas a alguien porque se equivocó, te va a tocar a ti también. Y te va a tocar a lo mejor el mismo pecado. Y de pronto, el día que lo cometas, vas a decir, fui injusto, porque ahora que me equivoqué, estoy entendiendo al que se equivocó antes que yo. Fui injusto, ahora lo comprendo. Escuchen, el segundo mal que se da entre nosotros cuando nos equivocamos o cuando alguien se equivoca es el juzgar. No somos jueces de nadie. Amén. Usted sale a la calle, usted consigue un alcohólico, un indigente, una mujer que anda en la prostitución. No juzgue. Usted no sabe. Usted no sabe. Tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy joven que comenzó a caminar en la prostitución. Ella fue a mi consulta. Ella aceptó a Cristo como Salvador personal. Y entonces ella quiso ir a la consulta con el pastor. Y cuando estaba en la consulta, me dijo, mi mamá me entregó a otra familia que viviera con ella porque ellas no me podían criar. Entonces esa familia se fueron muy lejos. Yo nunca más vi a mi mamá. Pero en esa familia, los varones adultos, siendo yo una adolescente, se encargaron de violarme uno por uno. Todos me buscaron sexualmente y abusaron de mí. Entonces, yo comencé a sentirme muy mal y a tener odio a esa familia. Y como comencé a tener otras actitudes, porque odiaba a los varones de esa casa, ¿sí? Los adultos, uno por uno, cada uno en su momento, a lo largo de un tiempo, abusó de mí y yo comencé a tener otra actitud. Entonces la familia me botó y me trajeron de vuelta a casa de mamá. Pero cuando yo volví a casa de mamá, yo odiaba a mamá porque por culpa de mamá y entregarme a esa familia, entonces yo no quería hacer nada y me fui de la casa de mi mamá y como ya sabía o ella sentía que no valía nada porque había sido abusada sexualmente, no valía, su estima estaba por el suelo, estaba llena de odio. ¿Sabe a qué se dedicó? A la prostitución. No juzgue a una prostituta porque usted no conoce su historia. ¿Me escucharon? No juzgue al que está en pecado porque usted no sabe qué fue lo que realmente allí pasó. No somos jueces de nadie.
¿Está conmigo? El segundo gran mal, según la Escritura, según lo que vemos en la palabra y las historias bíblicas, es que cuando los hombres pecadores trajeron a la mujer hallada en el mismo acto del adulterio, Jesús sabía que había pecado. Pero noten que Jesús dijo: el que esté sin pecado lance la primera piedra. Y como todos eran pecadores, igual que ella o peor que ella, se tuvieron que ir. Y cuando Jesús la vio, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿qué le estaba diciendo a Jesús? Te equivocaste, hiciste lo que no debías, pero yo no estoy aquí para juzgarte ni para condenarte, porque Jesús dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Seamos como Jesús. Nosotros no estamos en esta vida para condenar a nadie, ni estar criticando a nadie, ni estar hablando mal de los pecados de los demás. Estamos en esta vida para ver cómo ayudamos a salvar a los que se han perdido. Amén. La responsabilidad de todos los que estamos aquí es buscar y salvar, buscar y salvar. Y seamos como Jesús. Yo no te condeno. No estoy de acuerdo, no me parece bien lo que has hecho, te has equivocado, ok, pero yo no estoy aquí para condenarte. Solo te doy un consejo: no lo sigas haciendo. Cambia de vida, busca del Señor. El tercer mal que hallamos acá es el no amar al que se equivoca. Si alguien en tu casa se equivoca, ¿qué debes hacer? Amarle. ¿Usted me escuchó bien? ¿Qué debes hacer con el que se equivoca en tu casa? Amarle. ¿Qué debes hacer con el que se equivoca en tu trabajo? Amarle. ¿Qué debes hacer con el que se equivoca en la iglesia? Amarle. Porque si le amas, sentirás dolor por él o por ella. Si le amas, te preocuparás por esa persona. En lugar de responder con resentimiento, con dolor, con indignación, con vergüenza, no, duélete por esa persona, porque esa persona la va a pasar muy mal. Porque esa persona va a vivir las consecuencias del pecado. Entonces, como tú eres hijo de Dios y a ti te preocupan las personas y tienes sensibilidad humana, espiritual, social, cuando alguien se equivoca, ámale, duélete por esa persona, preocúpate por esa persona, y más si son los que están bajo tu techo. Y más si son tus hermanos en la iglesia. Tienes que preocuparte, responde con preocupación. ¿Sabe un asunto? Preocúpate por lo que esa persona pudiera estar viviendo o sintiendo. Te voy a explicar esto. La gente buena, los hijos de Dios, cuando se equivocan, la pasan mal. La gente buena, cuando peca, la pasan mal. Se sienten mal consigo mismo, se sienten mal con Dios, se sienten mal con todo el mundo. Yo he tenido que hablar con gente para que vuelva a la iglesia después de pecar, porque se sienten tan mal que no quieren venir, se sienten indignos. Es algo así como que le fallé a la iglesia, le fallé al pastor, le fallé a los hermanos, le fallé a todo el mundo, no quiero volver más. Y he tenido que hablar con ellos: ven, porque hay perdón en Cristo Jesús. Porque todos tenemos segundas oportunidades en Cristo Jesús. Porque el caído puede levantarse, y porque no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda lavar. Ningún pecado nuestro será superior al amor de Dios por nosotros. Él nos ama. Tienes que saber algo, que cuando un cristiano peca, hace más de 2000 años Cristo murió por ese pecado. Hay perdón asegurado para el que peca.
Hay perdón asegurado para que peca. Y la sangre y ese manantial, la sangre de Cristo, sigue fluyendo para todo aquel que peca. Por esa razón, nosotros debemos amar. Porque Dios le ama. Nosotros le amamos también. Amén. Porque Dios le perdona, nosotros le perdonamos. Porque Dios se acerca a su vida, nosotros nos acercamos. Nosotros vamos a hacer exactamente lo que Dios hace. Tengo que saber que cuando una persona falla, peca, se siente mal consigo mismo. Sentimiento de culpa, vergüenza, dolor y a veces hasta miedo. Y nosotros debemos ponernos en su lugar. Yo te haría una pregunta. ¿Cómo te has sentido tú cuando has pecado terriblemente? Bueno, así como te has sentido tú cuando has pecado terriblemente, así se sienten las personas cuando pecan. La gente buena cuando peca sufre. Y lo que necesita no es tu opinión. Y lo que necesita no es tus argumentos, ni tus juicios, ni tu condena. Lo que necesitan es que tú le hagas saber que le amas, que le amas, que le acompañas. ¿Sabe un asunto? La tercera maldad que se comete cuando una persona se equivoca es el hecho de que nos volvemos inmisericordios, desleales. Una persona se equivoca y deberíamos tener misericordia de esa persona. Deberíamos responder con misericordia. Debemos decirle: mira, yo voy a ser especial contigo porque resulta que eres mi hermano en Cristo, porque resulta que eres mi hijo, eres mi hija, eres mi esposo, eres mi esposa, eres mi hermano en Cristo, eres mi compañero de trabajo. Yo no voy a tratarte mal, ni te voy a despreciar, ni te voy a dar la espalda. Resulta que yo tengo un sentir distinto hacia ti a pesar de tu error. No te condeno. ¿Sabe un asunto? A veces cuando las personas se equivocan nos volvemos desleales, porque da la impresión que somos amigos hasta que me falles. ¿Me escucharon bien? Y ese de que somos amigos hasta que te equivoques conmigo, eso es falta de lealtad. Porque se supone que si somos familia, somos parejas, somos padres, somos hijos, somos hermanos en Cristo o somos amigos, el día que alguien de los nuestros se equivoque, nosotros seguimos siendo los mismos amigos, seguimos siendo los mismos padres, la misma madre, el mismo hermano, el mismo abuelo, el mismo hermano en Cristo. Pero si cambiamos porque alguien se equivoca, entonces no somos leales a la persona. El discurso que estamos dando es: la amistad nuestra va a durar hasta que tú te equivoques. Yo voy a estar contigo hasta que tú peques. El día que tú peques no sirve, no vales para mí. Ese es el mensaje que ha dado mucha gente cuando se distancia de alguien porque se equivocó. Es como que hiere. Es como que ahora no sirves para nada. Ahora no vales para mí. Son las maldades que se cometen cuando una persona se equivoca, e incluso somos hasta hipócritas. Porque estás tratando a alguien que se equivocó y cuando le ves le sonríes y le abrazas, pero en tu corazón estás hablando mal de él, le estás rechazando, estás guardando distancia. Cuando le ves, le tratas como que aquí no ha pasado nada, y ciertamente se ha pasado y tú no la pruebas, y eso es un acto terrible de hipocresía. Ante estas realidades, el Espíritu Santo nos ordena tener la actitud correcta y la actitud saludable. Hay que hablar con las personas, hay que dejar a un lado el juzgar, ese espíritu de condena. Hay que tener dolor por las personas cuando se equivocan, porque son nuestras familias, son nuestros amigos,
son nuestros hermanos en Cristo. Hay que tener misericordia, ser leal con ellos, hay que acompañarles. Ahora, la Biblia dice, vayamos al pasaje de Hebreos 3, verso 13, y lo leemos otra vez. Dice la palabra de Dios: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cómo podemos salvar desde la exhortación? Porque ese es el tema. ¿Podemos salvar a los que se equivocan, sí o no? Practiquémoslo entonces. ¿Podemos salvar al que pecó? Sí. Entonces, practiquémoslo. ¿Por qué no salvamos a las personas con más frecuencia? Porque nos quedamos callados, porque los condenamos, porque no nos importa, no nos duele, o porque somos desleales con las personas. Pero la Biblia dice que yo lo puedo salvar si decido poner en práctica el principio de la exhortación. Es un mandamiento, no es una recomendación. La Biblia te dice: si alguien en tu casa se equivoca, exhórtale. Ahora, aclaro que aquí no está diciendo la Biblia, regáñalo, dile 4 cosas. No. La idea en el original griego de esta palabra, que es paraklesis, viene de paracleto, que es la palabra que se utilizó para hablar del Espíritu Santo, cuando dice que el Espíritu Santo es el consolador, ¿sí? Es el paracleto. Esta palabra paraclesis viene de allí y encierra la idea de consolar al que se equivocó. Encierra la idea de dar aliento. Encierra la idea de guiar. Lo que quiere decir esta palabra es llamar a alguien a tu lado. ¿Sabe que el que peca se distancia? ¿Sabe que el que peca se aleja psicológicamente, espiritual y emocionalmente? Hay personas que ya no son igual que nosotros. Lo noto extraño, me saca el cuerpo, no es el mismo, porque se distanció por causa del pecado, porque tiene una actitud defensiva, o porque cree que ya sabe ya lo que yo hice, o porque me trató de una manera. ¿Será porque tengo un amigo que trabajamos juntos en el ministerio Fundaclamor, y mi amigo un día se equivocó y habló conmigo? Pero el año pasado se me acercó y me dijo: pastor, no me han llegado invitaciones, no me han llegado tarjetas, no me han llamado más. ¿Será que esto por lo que yo le conté a usted? Y no tenía razón. Pero las personas que se equivocan a veces, cuando ven una conducta distinta a su alrededor, dicen: esto debe ser porque me equivoqué. ¿Qué hace o qué nos quiere decir la palabra exhortación? Que tú lo llamas para que la persona esté a tu lado. Tú lo atraes, y lo atraes con nobles propósitos. La opinión tuya sobre el error de un hermano, un amigo, no es tan importante. Aquí no se trata de tú decirle lo que tú crees y lo que tú piensas de lo que hizo. Eso no es importante. Lo importante es que tú atraigas a la persona, que tú busques a la persona para salvarlo. Amén. He venido a buscar y a salvar, dijo el Señor. Y aquí exhortar es: tú buscas para salvar. Amén. Tú buscas para salvar. Y te voy a mostrar acá de qué se trata la exhortación. Te digo 6 verdades acá. Se trata de dar ánimo. Cuando una persona se equivoca, exhortación habla de dar ánimo a la persona para que deje de hacer lo que está haciendo, o para que haga bien lo que debe hacer.
Se trata de dar ánimo para que la persona haga algo que corresponde o deje de hacer lo que no corresponde. Tú estás allí. Estoy aquí para ayudarte a que logres, a que hagas o a que no hagas más. Te acompaño. Te acompaño. Voy a acompañarte en tu proceso. Tienes en mí un hermano en Cristo. Tienes en mí un compañero. De eso se trata la palabra exhortación. No es regaño, es acompañar a alguien para que haga o deje de hacer. ¿Me escuchó bien? Se trata, y la segunda verdad es que exhortación se trata de fortalecer en la fe a la otra persona. Como le decía antes, hay personas que se equivocan, pecan y de pronto están débiles ahora en el Señor, tienen dudas, están tristes, de pronto no quieren continuar, están decepcionados de sí mismos, de la vida. Entonces, el hermano, la hermana, el miembro de Estrella de Belén que ha entendido lo que es la palabra exhortación, busca a la persona, le acompaña para fortalecerlo en la fe que es en Cristo Jesús, y pueda superar su tristeza, su vergüenza, su debilidad, sus propias dudas. Se trata de dar ánimo para que la persona haga o deje de hacer, pero exhortación también se trata de fortalecer a la persona en la fe. Quiero decirle que estos son procesos. Esto no es solamente que tú dijiste una palabra y suficiente. A veces funciona por el Espíritu Santo, gloria a Dios, cuando es así. Pero se trata es de caminar al lado de la persona. No te dejo. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Pero ¿saben que ustedes por el Espíritu Santo pueden consolar? Ahora, escuchen, la tercera verdad aquí que se trata es de restaurar vidas. Exhortar es restaurar una vida, sobre todo una vida que se derrumbó, una vida que fracasó, una vida que se quebró en pedazos. Qué bueno que aparezca un miembro de la iglesia para ayudar a recoger los pedazos, a unir las piezas, a sanar a la persona. Se trata de levantar a una persona que fracasó. Escúchame bien lo que le voy a decir. Hay personas que toman decisiones, pecan, fracasan y nunca más volverán a recuperar lo que perdieron. Nunca más. Le va a tocar vivir las consecuencias de su propio error y le va a tocar comenzar otro camino en la vida, porque lo que pasó ya no tiene vuelta atrás, porque no depende solamente de él, a lo mejor depende de muchas personas. Entonces el creyente que se acerca, el hermano en Cristo que se acerca, el papá o la mamá o el hijo que se acercan para restaurar esa vida, levantar esa vida para que siga su camino en victoria, a pesar de no poder recuperar lo que ya perdió. Hay situaciones en la vida en que no hay vuelta atrás, pero la Biblia dice: exhortaos, ayuda a la persona a levantarse de su fracaso. La cuarta verdad es que se trata de ayudar a la persona a que crezcan espiritualmente. Si una persona peca, en su pecado está evidenciando que no estaba bien espiritualmente. Si una persona peca, en su pecado está demostrando que se había estancado, que había descuidado la vida espiritual. Pero tú te acercas para exhortarle, esto es, para conversar con la persona y ayudarle a crecer espiritualmente. A veces se trata no de que cometió un pecado, hizo algo malo, sino que está haciendo lo bueno, pero lo bueno que está haciendo no lo está haciendo como debería. Entonces aparecemos nosotros para ayudarles y exponerle más exactamente el camino. Esto es, para que lo bueno que está haciendo lo haga mejor.
Amén. Se trata de guiar a la persona. Mira, estás haciendo bien, pero puedes hacerlo mejor. Déjame guiarte. Eso es exhortación. La quinta verdad, se trata de edificación mutua. Porque cuando tú ayudas a alguien, lo estás edificando, pero el que ayuda, se ayuda. Amén. El que ayuda, se ayuda. Cuando tú ayudas a otro, también estás ayudándote a ti mismo. En ese ayudar, si lo haces con sabiduría de Dios, en oración, teniendo cuidado, ¿sabe un asunto? Tú aprendes, tú creces, Dios te usa, Dios te bendice, Dios te da palabra, te conviertes en una pieza clave en la vida de otro. Quien ayuda, se ayuda. Y la última verdad, ¿sí? Se trata de una exhortación amorosa. Cuando te acerques a hablar con alguien porque se está equivocando, hazlo con la mejor actitud. Que tu actitud sea amorosa. Amén. No lo haces con rabia, no lo haces con indignación, no lo haces con incomodidad. Por eso es que es bueno que a veces uno se tome el tiempo. Señor, ayúdame a mí ahora, trata conmigo primero, lléname con tu Espíritu Santo, dame las palabras adecuadas. Señor, trata conmigo primero para poder luego ayudar. Es bueno orar primero. Se trata de que exhortar se hace con la mejor actitud, con la actitud de hacer bien, con la actitud amorosa que corresponde y que es la que necesita alguien que acaba de equivocarse. Amar es sentir dolor por la condición del otro. ¿Me escuchó bien? Amar es acompañar a la persona hasta que la persona supere su situación. Amar es cuidar al otro. Eso es exhortación. Es amar. Es un amor que tiende a cuidar a la persona en su detalle. Amar es respetar. Porque la persona se equivocó, pero no porque se equivocó tú lo ves como miserable, como uno que no vale nada, como que no eres cristiano, nada. No, tú lo respetas. Tú no lo juzgas, tú no lo cuestionas, tú no le echas en cara, tú no sacas los trapos sucios, tú respetas a la persona. Algo que se debe practicar entre padre e hijos. Cuando papá se equivoque, los hijos deben respetar a papá a pesar del error. Cuando en la pareja, en el matrimonio, se equivoque uno de los dos, el otro debe respetar al que se equivocó. El respeto es un valor muy importante si queremos restaurar una relación. Por último, amar es proveer, es dar. Dele a la persona la confianza que a lo mejor esa persona perdió. Dele a la persona la provisión que pueda necesitar en ese momento. Dele el afecto, dele el tiempo, dele la sonrisa, dele un momento de oración, dele un momento con la palabra. Sea usted el gran proveedor espiritual del que se equivoca. A la luz de la palabra, ¿qué debe hacer esta iglesia? ¿Qué debe hacer usted que me ha escuchado estos minutos? Cuando alguien entre nosotros se equivoque, en la casa se equivoque o en el trabajo se equivoque, usted se va a levantar como Jesús y usted va a decir: yo he venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Usted va a tener la mejor palabra para que los que se equivocan hayan en usted un verdadero cristiano, hay en usted un apoyo, hay en usted el ánimo, el consuelo, hay en usted la sabiduría que necesitan para levantarse y seguir adelante.
según la palabra, debemos exhortarnos los unos a los otros, porque es la única manera que la gente que amamos no se pierda, que la gente que amamos no se vayan al mundo, que la gente que amamos no terminen en el infierno. Exhortados los unos a los otros, háganlo temprano, háganlo pronto, entre tanto que se dice hoy, para que los corazones de nuestra gente no se endurezcan por el engaño del pecado. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Vamos a ponerlo en práctica entre nosotros. Estamos en pie y si el Señor habla a tu corazón, dile al Señor: Señor, gracias.